Cuando te lanzas a hacer fotografía, generalmente aparece una escena que te llama la atención, un sujeto interesante, algo que te llama a sacar la cámara y hacer clic. Sin embargo, hay una cosa muy importante que te das cuenta a lo largo de los años, del tiempo, de hacer muchas fotografías, y es que llega un momento en el que con una fotografía no vale. Y no es que no nos valga a nosotros, que somos pequeños dentro del mundo de los grandes fotógrafos, sino que los grandes clásicos, si algo nos han enseñado, es que no vale una sola foto. Sirve el trabajar mucho la escena, realizar muchas fotografías y después elegir de entre las hojas de contactos la más adecuada, la que más pues va a llamar la atención. Por eso, uno de estos libros, que es además, yo creo que uno de los recomendables, porque es de la agencia Magnum, es de la editorial Blume, nos enseña las hojas de contacto de gente como Cartier-Bresson, como Barbey, como grandísimos fotógrafos que han marcado la fotografía contemporánea y cómo entendemos ahora mismo lo que es la gran fotografía con mayúsculas todas las letras. Por tanto, ¿por qué nosotros nos creemos capaces de sacar una foto increíble en una sola toma? Cuando ni siquiera los grandes maestros eran capaces de ello. Y, además, ojito, ahora nosotros tiramos en digital. Antes ellos tiraban en carretín, no veían hasta el revelado, que en muchas ocasiones, sobre todo en tema de reportajes fotoperiodísticos, etcétera, pasaban incluso semanas y meses hasta que podían ver el revelado. Pues imaginaos, ¿no? Cómo había que trabajar y cómo había que pensar. Por lo general, yo creo que nos pasa a todos. Pues cuando ya te vas metiendo y sabes un poquito de composición, ves una escena y con la cámara intentas componer de tal manera que luego apenas tengas que recortar nada en el revelado. Es decir, que la composición sea tan perfecta en cámara que la fotografía ya tenga fuerza en sí. ¿Qué ocurre? Que al menos yo, por mi forma de ver las cosas y las cosas que me han ido pasando y tal, bueno, la experiencia de cada uno me dice que cuando tú encuentras una situación que te llama la atención, la fotografías, consigues, pues bueno, ves la composición que quieres, la planteas en cámara y disparas, pues tal vez, si tienes la oportunidad, sigue haciendo fotos. Sigue haciendo fotos, sigue practicando, cambia de horizontal a vertical, piensa incluso cambiar de focal, si tienes zoom varía la focal, prueba cosas, prueba otra composición diferente, ya la que tú tenías en la cabeza, la que te ha llamado la atención la tienes, prueba otras cosas, a ver qué pasa, y después en el revelado, en la edición, en este caso, pues mira a saber qué ha ocurrido con eso, ¿no? Y posiblemente en muchas ocasiones tal vez te sorprenda que no eres la elegida la primera, la que tú viste, fotografiaste y ya en principio te hubieras quedado ahí, sino que trabajando en la escena te das cuenta que aparecen otros significados, otros puntos de vista que tal vez te sirvan más y mejor para lo que tú pretendías, que era transmitir algo con esa fotografía. Es muy interesante. Libros como este, de Magnum, de hojas de contacto, creo que es pues bueno, la clave para aprender no solo cómo los grandes clásicos, los grandes maestros de la fotografía elegían las fotografías, en qué criterios, ¿no? qué manera, porque en el libro lo bueno de todo es que te van enseñando las hojas de contacto, que básicamente pues es las diferentes fotografías que se han tomado en una misma escena, y cómo con rotuladores, con marcadores, cómo se iban, pues bueno, tachando, cómo se iban haciendo marcas, de tal manera que luego el editor pues podía saber exactamente qué hacer a la hora de revelar esas fotografías, de sacarlas o publicarlas, etcétera, ¿no? Y creo que es muy importante ver cómo se hacía, y aquí es cuando aprendes realmente la gran fotografía, ¿no? Y creo que es importante sobre todo para pues avanzar en lo que es nuestro propio trabajo. Al final podemos hacer 1000 fotos, sabéis que al final enseñamos poquitas, o deberíamos, porque no todas son buenas, pero si sabemos hacer una buena criba, si sabemos trabajar, o hemos trabajado bien la escena, podemos llegar a conseguir, pues bueno, yo creo que mejorar nuestras fotografías. Al final creo que es un ejercicio de educación visual y también de educación a la hora de conocer procesos
y flujos de trabajo de grandes clásicos que se aplican perfectamente al día de hoy y que los grandes maestros lo han dejado así, y yo creo que todo el mundo está convencido de que es lo ideal, no solo como se trabajaba entonces, que ahora ya pues se trabaja casi más por mero placer, ¿no? Que es el tema analógico y químico, sino el asunto de que, bueno, ahora tenemos las cámaras digitales, pues nos hacen montones de fotografías, vamos a aprovecharlo, y de todo eso, que se llama trabajar la escena, vamos a hacer una buena selección con esas hojas de contacto. Al final, pues bueno, lo podemos hacer con Adobe Lightroom, por ejemplo, de manera muy sencilla para elegir la mejor. Pero sobre el terreno, importante trabajar la escena, no conformarnos con una sola foto, vamos a intentar hacer más, cambiar perspectivas y a ver qué pasa. Nada más, os espero en mi Instagram, Robert Tomás F. Y por supuesto en este canal de YouTube. Nos vemos, chao.